Martín Fierro es la obra cumbre de la literatura gauchesca argentina y una de las más importantes de la literatura hispanoamericana, escrita por José Hernández en dos partes: El gaucho Martín Fierro, de 1872, y La vuelta de Martín Fierro, escrita en 1879. La obra no solo representa un testimonio de la vida del gaucho del siglo XIX, sino que también es un poema épico que aborda temas como la injusticia, la marginación social y la lucha por la identidad. José Hernández, de formación federalista, escribió la obra en un contexto de consolidación del Estado argentino, cuando los gauchos eran perseguidos, forzados al servicio militar y desplazados por el avance del modelo económico agroexportador. Martín Fierro denuncia esta situación y al mismo tiempo exalta la figura del gaucho como símbolo de identidad nacional. A mediados del siglo XIX, Argentina estaba en un proceso de construcción nacional. El país se dividía entre federales y unitarios. Los unitarios defendían un modelo centralista de Buenos Aires como eje del poder. Los federales abogaban por un sistema más descentralizado entre las provincias que tuviesen más autonomía. José Hernández era un ferviente federalista y un crítico del gobierno centralista de Buenos Aires, que impulsionaba una política de modernización basada en la importación y la expansión agroexportadora. En este proceso, el gaucho, que hasta entonces había sido el eje de la economía ganadera, la defensa de las fronteras, se convirtió en un obstáculo para el progreso, siendo reclutado por la fuerza o desplazado de sus tierras. Antes de la organización nacional, los gauchos habían sido soldados claves en las guerras de independencia y de los enfrentamientos entre federales y unitarios. Sin embargo, con la consolidación del Estado, se lo consideró como un elemento peligroso y desordenado. Las principales formas de opresión sufridas por el gauchos incluyen la leva forzosa para sentir en la frontera contra los indígenas, el abuso del poder por parte de los jueces y autoridades locales, y también, y finalmente, el desplazamiento de sus tierras debido a la expansión de la propiedad privada. Martín Fierro, ante estas situaciones, denuncia las injusticias y presenta al gaucho como víctima de un sistema opresor. La primera parte, escrita por el autor, por José Hernández, habla y es titulada como El gaucho Martín Fierro, escrita en 1872. Esta primera parte narra la historia de Martín Fierro, un gaucho trabajador y pacífico que es reclutado a la fuerza para servir en la frontera. Allí sufre abusos y privaciones hasta que decide desertar y convertirse en un fugitivo. En su vida se enfrenta a la injusticia de la ley, mata a un hombre en defensa propia y se interna en el desierto. Algunos episodios claves, como comenté, la leva forzosa, Fierro separado de la familia y llevado a la frontera, los abusos del ejército, maltratado, hambre y la lucha constante contra los indígenas, la huida y el cambio de carácter. Fierro deja de ser un hombre dócil y se convierte en un rebelde. Los duelos, mata a un moreno y a un oficial de policía, marcando su transformación definitiva en forajido. Y esta primera parte con Fierro termina escapando hacia la propia incertidumbre. La segunda parte de la obra, en donde se titula La vuelta de Martín Fierro, escrita en 1879. Y esta segunda parte, Fierro ya no es el mismo hombre impulsivo de la primera. Ha aprendido de sus errores y busca redimirse. Se reúne con sus hijos y con el sargento Cruz, quien lo había acompañado en su fuga. Juntos
viven entre los indígenas, pero Cruz muere. Finalmente, Fierro regresa a la civilización y se enfrenta a nuevas adversidades. Uno de los momentos más icónicos de esta parte es el encuentro con el viejo Vizcacha, un personaje que le da consejos cínicos como cómo sobrevivir a un mundo injusto. Al final, Fierro decide apartarse, de la violencia y buscar la reconciliación con la sociedad, dejando un mensaje de prudencia y resignación. Como los temas principales y uno de los ejes es la propia injusticia social. El poema denuncia la opresión sufrida por el gaucho a manos del Estado y las clases dominantes. Fierro es reclutado a la fuerza, maltratado y luego perseguido sin saber y sin recibir justicia. Como segundo tema tenemos la libertad y el destino del gaucho. El gaucho es presentado como un hombre libre, dueño de su destino, pero esta libertad es constantemente amenazada por las instituciones. Como tercer punto tenemos la identidad nacional. Martín Fierro construye la figura del gaucho como el arquetipo del argentino verdadero, fuerte, valiente y con un código de honor propio. Y como último punto, que también es bastante interesante, la redención y la sabiduría popular. Mientras que en la primera parte Fierro actúa por impulso y violencia, en la segunda parte muestra una evolución hacia la reflexión y la prudencia. Referente a los estilos y recursos literarios, el poema está compuesto en sextinas, en rima consonante con el estema AB, 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 una estructura muy utilizada en poesías gauchescas porque facilita la memorización y el canto. Este esquema otorga un ritmo musical y narrativo que se asemeja a los cantares de gestas medievales adaptadas a la oralidad popular. Como segundo punto y curiosidad, José Hernández utiliza un lenguaje simple y directo, propiamente del habla al estilo de los gauchos, lo que le otorga una autenticidad y hace que el lector o el oyente pueda identificarse fácilmente con el protagonista. Entre las características más notables del lenguaje gauchesco en Martín Fierro encontramos el uso del voceo. Vos sabés lo que te digo, como por ejemplo los apócopes y contracciones pa o pal, o sea, para él, naide sería nadie, ansí, que sería así. Exclamaciones y refranes, más sabe el diablo por viejo que por diablo, como uno de los dichos bien populares. Entre los propios recursos literarios tenemos las metáforas y las comparaciones. El poema está lleno de imágenes extraídas del entorno natural y la vida cotidiana del gaucho. Las comparaciones y las metáforas ayudan a reforzar la expresión de sentimientos y situaciones. Aquí, por ejemplo, dos puntos, traigo dos ejemplos. Comparaciones con la naturaleza, leyendo textualmente, hay una comparación que se le encuentra muy fácilmente. Soy toro de mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Fierro compara su valentía con la de un toro dominante en su territorio. Y como metáforas, los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera. Aquí se usa la palabra ley en un sentido metafórico, como principio moral más que una norma escrita. El poema emplea anáforas, repetición de palabras al inicio de los versos, para reforzar ideas y dar musicalidad al discurso. Por ejemplo, leyendo textualmente, si uno aguanta es hombre bueno,
Si uno no aguanta, es un perdido. Si pide, es atrevido. Si calla, es un sonso crudo. Si habla, es un charlatán mudo. Si cae, es porque andaba herido. Hernández usa exageraciones para enfatizar los sentimientos del protagonista. Por ejemplo, con la guitarra en la mano, ni las moscas se me arriman. Fierro sugiere que su destreza con la guitarra es tan grande que hasta los insectos lo respetan. Y de un punto de vista y no menos importante, el propio simbolismo. Algunos elementos de Martín Fierro adquieren un significado más profundo. Por ejemplo, tenemos tres: la guitarra, la ley y la justicia, y el desierto y la pampa. La guitarra representa la voz del gaucho y la memoria colectiva. La ley y la justicia son vistas como símbolos de opresión en lugar de protección. Y el desierto y la pampa simbolizan la libertad, pero también el aislamiento y la propia supervivencia. Las influencias literarias que tenemos, el estilo de Martín Fierro se inspira en varias tradiciones literarias. Tenemos tres puntos muy importantes, como primer ícono, como primer punto, los cantares de gesta, como el Cantar de Miocid, por su carácter narrativo y épico; el romanticismo, por la exaltación de la libertad y la rebeldía del protagonista; y la poesía oral y la payada, dado que Martín Fierro es conocido y concebido como un poema para ser cantado o recitado. Martín Fierro es una obra fundamental de la literatura argentina y universal, no solo por su valor artístico poético, sino también por su profundo contenido social y político. A través de la historia Fierro, José Hernández logra retratar la vida del gaucho del siglo XIX, denunciando las injusticias del sistema y la opresión de las clases populares en un contexto de formación del Estado argentino. La obra trasciende el simple relato de aventuras para convertirse en un poema épico con una fuerte carga simbólica. El gaucho representa la lucha por la libertad, la resistencia ante la adversidad y la búsqueda de justicia en un mundo que lo margina. Desde el punto de vista literario, Martín Fierro es una obra maestra del género gauchesco, con la métrica armoniosa, un lenguaje auténtico y una riqueza expresiva que la ha convertido en un pilar de la identidad cultural argentina. El mensaje final de la obra, especialmente en la vuelta de Martín Fierro, es una invitación a la reflexión y a la conciliación. Fierro evoluciona de la rebeldía violenta a la propia sabiduría, entendiendo que la verdadera lucha no es solo contra las instituciones opresoras, sino también con la ignorancia y la desesperanza. Por todo eso, Martín Fierro sigue siendo una de las obras vigentes y necesarias, un testimonio de un pasado que aún resuena en la historia argentina y un símbolo de resistencia de los pueblos ante la injusticia. Y me gustaría leer un trecho que es muy conocido y tiene una importancia muy grande, que dice así: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Es un llamado de unidad y solidaridad, especialmente entre quienes comparten lazos de sangre o una causa común. La enseñanza es clara: la división interna hace que seamos vulnerables a amenazas externas. En la vida esta idea se aplica a familias, comunidades y hasta naciones. Cuando hay conflictos internos, las fuerzas externas pueden aprovecharse de esta debilidad. Pero cuando hay unión, la resistencia y la fortaleza aumentan. En el mundo actual, ¿creemos que la gente sigue esta enseñanza o estamos más divididos que nunca? Nos vemos y hasta la próxima.